Saludos amigos, en este momento vamos a compartir este tema tan maravilloso como lo es acerca del seminario especial que hemos recibido a inicio de este año y es la esencia de 2000 años de historia cristiana. Suscríbase a Loredo Nelson. En YouTube, Loredo Nelson es gratis. Suscríbase y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Estamos ya en la tercera parte de tres de este tema, la esencia de 2000 años de historia cristiana. Entonces vamos a continuación a compartir la esencia de 2000 años de historia cristiana. Si quiere comunicar con mi persona en el gmail.com, puede hacerlo, nelsonloredo2027 @gmail.com. Repetimos, nelsonloredo2027 @gmail.com. La Madre Verdadera desea que las familias bendecidas de todo el mundo se unan para ofrecer su máxima devoción en preparación para una entrada victoriosa del próximo año al Chonil Samtung en Chonongun. Nos gustaría informarles sobre el periodo de 160 días de actividades especiales para una entrada victoriosa al Chonil Santum en Chonongun. Ya estamos a 158 días. Hoy, miércoles 5 de noviembre, hasta el sábado 12 de abril del 2025. Entonces faltan 158 días. Y bajo el tema La esencia de 2000 años de historia cristiana, este fue un tema desarrollado por el rector del posgrado Sun Hap de UP Do Yun So. Hoy en día, nos dice, tenemos un tiempo precioso para heredar nuevamente la tradición celestial a través de las palabras de la Madre verdadera. Es nuestro deseo que este sea un momento valioso para que todos heredemos juntos esa tradición. Esta parte de la conferencia está relacionada con la historia. Espero que sea más entretenida y más fácil de comprender que otros temas con otros contenidos. Vamos a comprender el punto de vista de la Madre verdadera de los 2000 años de historia cristiana. Desarrollamos tres temas principales, siempre, ¿verdad? Con el seminario, el estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Y en este tema, los tres temas principales, ya vimos en la parte 1 los 4000 años de historia providencial de la restauración en busca del linaje celestial. El segundo tema que analizamos en la parte 2 es el Jesús que prometió volver. A continuación, vamos a ver la parte 3, la esencia de 2000 años de historia cristiana. Y con ello, pues, espero que lo compartan este tema a sus familiares, vecinos y amigos. Esta información es muy valiosa, muy importante en este tiempo. La esencia de 2000 años de historia cristiana. El cristianismo, iniciado por los apóstoles, en el día 50 después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre la reunión de los creyentes. Entre ellos, los apóstoles, quienes llenos del Espíritu Santo salieron al mundo y difundieron la palabra de Jesús, y desde allí comenzaron a hablar en nombre del pueblo judío, que no había recibido a Jesús, el Hijo unigénito. El cristianismo fue elegido para convertirse en el centro del plan providencial de Hanul Pumunin. Los apóstoles recogieron las palabras y los hechos de los apóstoles, escribieron varios evangelios y fundaron la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo fue esto? Lo repetimos. Los apóstoles recogieron las palabras y los hechos de Jesús, escribieron varios evangelios y fundaron la iglesia primitiva. Repito, los apóstoles recogieron las palabras y los hechos de Jesús, escribieron varios evangelios y fundaron la iglesia primitiva. Con esto en mente,
encontramos que los apóstoles desarrollaron la iglesia primitiva a través de varios documentos escritos para actividades misioneras. En particular, sufrieron numerosas persecuciones por parte del Imperio Romano, pero no se dieron por vencido y mantuvieron su fe, y el cristianismo creció rápidamente. Juan 4:24 leemos que Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Entonces, sobre esta base, el cristianismo fue reconocido y la libertad de religión fue concedida por el emperador Constantino de Roma en el Edicto de Milán en el año 313. El Imperio Romano dobló sus rodillas ante el Cristo resucitado y sobre esa fe ardorosa que tenían los primeros cristianos de la iglesia primitiva. El cristianismo fue adoptado como religión estatal en toda Roma por el emperador Teodosio en el año 392. Así, el cristianismo se estableció sobre un fundamento global, que fue el comienzo del fundamento para recibir al Señor de la segunda venida, el Mesías a nivel mundial, el retorno de Cristo, que es inminente para que la humanidad lo reciba. Entonces, con el establecimiento del Sacro Imperio Romano en el año 800, con la bendición del Papa, se formó el mundo de Europa Occidental, centrado en el espíritu del cristianismo, y en Europa del Este y el cercano Oriente, una sociedad centrada en el cristianismo echó raíces firmes a través del Imperio Bizantino. A través de un trabajo misionero apasionado y continuo con el objetivo de difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra antes de la segunda venida de Jesús. En este mapa que presentamos ahí, ¿verdad? Se observa la expansión del cristianismo en Europa, Oriente Medio y norte de África hacia los años 325 en azul y 600, en los años 600 en celeste de la era común. El cristianismo se extendió por todo el mundo después de la era de los descubrimientos y exploraciones, avanzando más allá de Europa y el cercano Oriente para convertirse en una religión global. De nuevo, en el mapa se señala en violeta los países en los que la mayoría de la población profesa el cristianismo en la actualidad. Y claramente se observa que es una gran mayoría a nivel mundial. Las limitaciones de la Iglesia Católica medieval. Los obispos de la Iglesia primitiva establecieron doctrinas ortodoxas con derecho a interpretar la Biblia, basándose en la autoridad que heredaron de los apóstoles, que recibieron guía directa de Jesús y guiaron espiritualmente a los creyentes al mediar la salvación a través de los sacramentos. En el proceso de lograr la unidad de la Iglesia, se condenaron diversas opiniones sobre la naturaleza de Jesús y la interpretación de la Biblia. Se verticalizó la relación entre el clero y los creyentes y se crearon sistemas y organizaciones restrictivas sin brindar guía espiritual a los creyentes sedientos de la palabra y el Espíritu Santo por Hanul Pumonín y Jesús. Entonces, en este proceso surgieron problemas que mostraban claramente las limitaciones y una especie de corrupción del cristianismo, como el tráfico de simonía, la corrupción de los monasterios, el poder secular de la iglesia y diversas costumbres en las que el cristianismo comprometía con la realidad social, se comprometía con la realidad social secular. Simonía designa el pecado de tratar de obtener prebendas o beneficios eclesiásticos a cambio de dinero. Ellos decían que solo contemplaban a Dios y a Jesús. El problema era que estaban centralizados en sí mismos, pero el problema mayor era la teología, debido a que el cristianismo no conocía claramente la esencia de Jesús, comenzó sin una comprensión adecuada de su misión y papel. Madre Verdadera explica
que inevitablemente condujo al problema de la falta de Espíritu Santo y verdad. Hanul Pumonin condujo la providencia de preparar el nacimiento de la segunda venida del Mesías y de la hija unigénita, que llevaran a cabo la misión de Jesús, el Hijo unigénito, a través del fundamento cristiano preparado en lugar del pueblo judío. Para ello, tuvo que hacer renacer el cristianismo, lo que se manifestó en la historia como la reforma religiosa. La necesidad de la reforma religiosa, un movimiento que surgió en Europa en el siglo XVI contra la Iglesia Católica, extendido por toda Europa, provocado por la tesis de Martín Lutero en el año 1517, que criticaban la venta de indulgencias. Los reformistas enfatizaron la importancia de la fe individual en Jesús, la recuperación del texto original de la Biblia y su interpretación tal como es, en lugar de la mediación de los diversos sacramentos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Como resultado de la reforma religiosa, se estableció la Iglesia protestante. Martín Lutero enfatizó los conceptos solo fide, solo gracia y sola escritura, o sea, los conceptos de solo fe, solo gracia y solo escritura, como principios esenciales para comprender y practicar adecuadamente la fe cristiana. Solo el Espíritu Santo y solo Jesús sentaron una base importante de la reforma, mejorando y solucionando el problema de corrupción y que el cristianismo retorne a su forma más pura. La reforma religiosa, iniciada por Lutero, fue completada por Juan Calvino, quien estableció la teología protestante. Entonces, según la tradición, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis, en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe y no por las obras. Y en 1543, Juan Calvino presentó una tesis titulada La necesidad de reformar la iglesia al emperador y al Sacro Imperio Romano. Él quería revertir la corrupción de la fe católica y restaurar la verdadera iglesia. A través del sacerdocio de los creyentes, Calvino enfatizó que los pastores, ancianos, diáconos y diaconisas deben unirse como congregación y conformar una iglesia que adore a Hanul Pumunin, una iglesia centrada en la palabra y el Espíritu Santo, en lugar de la liturgia. De esta forma, la reforma desafió la autoridad tradicional de la Iglesia Católica medieval y provocó grandes cambios como el despertar de las libertades y los derechos individuales y el derecho de sistemas políticos democráticos. La reforma religiosa jugó un papel importante en el desarrollo de la cultura occidental moderna y de una estructura política. Posteriormente, los puritanos partieron hacia el Nuevo Mundo en busca de libertad religiosa. Los puritanos se dirigieron al Nuevo Mundo anhelando que la fe sirviera directamente a Dios. Fueron los padres peregrinos quienes arriesgaron sus vidas en busca de un nuevo mundo y luego tuvieron una gran influencia en la fundación de los Estados Unidos. La razón por la que Dios guió a Estados Unidos como un país que representa el espíritu cristiano y la democracia fue crear un fundamento para los padres verdaderos y evitar que se repita la historia pasada de Jesús yendo por el camino de la cruz. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se afirmó como un país líder capaz de liderar el mundo con las bendiciones de Dios, una posición similar a la del Imperio Romano en los tiempos de Jesús, con la misión de recibir a los padres verdaderos y ayudar a los demás países a que los acepten y los sirvan. La esencia del cristianismo.
El cristianismo, que tiene 2000 años de historia, ahora debe comprender adecuadamente la verdad de la historia y la verdad de la providencia de Hanul Pumunin. El hecho de que el hijo unigénito y la hija unigénita, que nacen con todo el amor y el linaje de Dios, se conviertan en padres verdaderos que se parezcan plenamente al Creador a través de la Santa Boda, es la verdad más esencial en el plan divino para restaurar a la humanidad. La providencia de Dios es dar nacimiento al hijo y la hija unigénitos y hacer que crezcan para ser padres verdaderos y luego restaurar la humanidad a través de ellos. Por lo tanto, debemos saber que la providencia de Dios no puede entenderse claramente ni realizarse plenamente sin los padres verdaderos. Además, la esencia del cristianismo, eh, el nacimiento del Mesías de la segunda venida, que reemplazará la misión de Jesús, el Hijo unigénito que recorrió el camino de la cruz. El cristianismo debe sentar las bases para el nacimiento de la hija unigénita, frustrado por los fracasos de las figuras centrales. El cristianismo debe servir y seguir a los padres verdaderos, quienes han cumplido el ideal de padres verdaderos con la santa boda, el banquete de las bodas del Cordero, y tomar la iniciativa en dar renacimiento a la humanidad como hijos de Dios y en completar el Chonilguk, el mundo ideal de la soberanía de Dios. La historia providencial de 2000 años del cristianismo es la historia de la espera de la segunda venida del Mesías y la preparación para el nacimiento de la hija unigénita, para participar en las bodas del Cordero y, siguiendo a los padres verdaderos, realizar el ideal de una familia bajo Dios. Es nuestra responsabilidad proclamarle a los cristianos y a todo el mundo que nuestra madre verdadera es la hija unigénita y que deben unirse a nuestra madre verdadera del cielo, la tierra y la humanidad para establecer el reino de los cielos junto con nosotros. Además, se convertirán en verdaderos hijos de Hanul Pumunin, Ayú. En el próximo video compartiremos el tema: la madre verdadera es la primera venida de la hija unigénita en 6000 años. Serán 4 partes, para que no sea tan largo, muy aburrido, ¿verdad? Y que el sueño de Hanul Pumunin sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanul Pumunin estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta. Este tema es muy importante. Comparta.